Lo noté, esa cosa blanca y pegajosa en su cabello, unos días antes de nuestro aniversario. A simple vista, podría haber sido champú o acondicionador, pero tenía una consistencia extraña, líquida, viscosa, un poco como jabón, pero con un olor peculiar que de inmediato hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Como si algo no estuviera bien, algo completamente fuera de ese cuadro de felicidad familiar. Ella corrió al baño rápidamente, dijo que era solo espuma de la bañera, pero no le creí. A la mañana siguiente fui al baño justo después de que ella saliera. Y lo que vi me sacó de la realidad. Su ropa interior estaba cubierta con el mismo líquido, manchas en la tela, como si alguien hubiera derramado allí algo repugnante y resbaladizo. Y otra vez, ese olor. Un olor que ahora jamás podré olvidar. Empecé a temblar. Al principio pensé que podría ser un malentendido, tal vez algo de higiene. Pero mi corazón sabía, esto era algo mucho peor. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Su comportamiento extraño. Las sábanas lavadas entre semana. Copas de vino en el fregadero, aunque yo no bebía. Comenzó a ducharse más a menudo, incluso 2 veces al día, cosa que antes no hacía. Y siempre después del almuerzo, justo cuando yo estaba en el trabajo. Me sentí físicamente enfermo por la sospecha que comenzaba a brotar en mi mente. Decidí quedarme en casa, no le dije nada. Le dije que tenía una reunión, pero regresé en silencio por la entrada trasera. 1 hora de espera, y escuché una risa. Una voz masculina. Mi cerebro se negaba a creerlo, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía mis venas palpitar en el cuello. Me acerqué sigilosamente al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Y lo que vi se quedará conmigo para siempre. Ella estaba acostada en nuestra cama, con la misma bata blanca que le regalé en Navidad, y sobre ella estaba inclinado mi colega. Mi maldito colega, que siempre se quejaba de migrañas para poder trabajar desde casa. Pero no estaba trabajando. Estaba follándose a mi esposa en mi cama. Reían, bebían vino de mi botella, la misma que guardaba para sorprenderla en nuestro aniversario. Incluso se puso mi bata de estar por casa. Vivían mi vida mientras yo trabajaba, proveía, confiaba. No entré de inmediato. Tomé fotos. Reuní todo lo que pude. Vídeos de las cámaras de seguridad que instalé semanas atrás, cuando algo me decía que ella me engañaba. Luego salí de la casa. Tranquilo, despacio. Me senté en el coche, saqué el teléfono y lo revisé todo. Cada movimiento, cada beso, cada paso de ese bastardo que entraba en mi hogar cuando yo no estaba. Y ella, la mujer con la que iba a celebrar nuestro aniversario, que me juró amor eterno. No lloré. Mis emociones se mezclaron en algo oscuro, espeso, parecido a ese mismo jabón pegajoso en su cabello. Pero no era ira. Era silencio. Ese silencio que nace antes de la tormenta. Decidí que habría venganza. Pero no una que grita. No emocional. Sino fría, calculada, de esas que no se pueden borrar jamás. Será el comienzo del acto más cruel de justicia que uno pueda imaginar. Y ya he empezado a prepararme. Ni siquiera sospechan que ya están muertos. Simplemente no lo saben aún. Ni siquiera imaginaban que ya habían perdido. Empecé a actuar ese mismo día. Pero no de forma impulsiva, sin gritos ni platos rotos. Actué como una sombra. Como un fantasma que lo ve todo pero no deja huellas. Comencé con lo pequeño. Reuní sus conversaciones, desde el portátil que ella olvidó desbloquear. Historial del navegador, fotos, mensajes de voz. Lo guardaban todo. Ni una pizca de precaución. Su frase, qué pena no poder quedarme un día más contigo, retumbaba en mi cabeza. Sus respuestas, insinuando que no solo me robaba a mi mujer, sino que además se burlaba de mí a mis espaldas, me llenaron de una rabia tal que las manos me temblaban. Pero no podía cometer errores. No era solo venganza, era una destrucción total. Su caída compartida. Empecé con el colega. ¿Recuerdan que se enfermaba seguido? Resulta que no estaba enfermo, sino trabajando desde mi cama con mi esposa. Incluso conseguí una foto donde él está con el portátil, semidesnudo, mientras ella sonríe a su lado, tomándole la mano.
Imagen captada por una cámara que escondí en la ventilación. Subí todo a la nube. Y a otra. Y otra más. Uno se cubre las espaldas cuando planea destruir a alguien por completo. Creé una cuenta falsa y empecé a escribirle a sus jefes. No de inmediato. Esperé. Dejé pistas pequeñas. Insinuaciones, extractos de conversaciones, fechas en las que debía estar trabajando pero estaba inubicable. Fotos con el portátil en mi dormitorio, con una taza que llevaba el logo de nuestra empresa. Él mismo la había publicado antes en Instagram. Por irónico que parezca, él cavó su propia tumba. Solo que no sabía que yo ya sostenía la pala. Mientras su carrera se desmoronaba poco a poco, trabajaba en la segunda parte, mi esposa. Ella no solo mentía. Vivía una doble vida. Todo estaba planeado, los regalos que me compraba los pagaba con su tarjeta. Las fotos que publicaba conmigo, se las enviaba él justo después, con burlas. Escribía que yo era tan ingenuo, que es gracioso como aún no sospecha nada. Leía eso por las noches, en completo silencio, mientras dormía a mi lado. Miraba su rostro tranquilo y pensaba que lo peor no era la traición. Lo peor era saber que disfrutaba destruirme y no se arrepentía ni un segundo. Quería más. Planeaba pedirme que le ofreciera a él un puesto en mi departamento. En mi maldito departamento. Querían todo. Mi trabajo. Mi casa. Mi vida. Fue entonces cuando decidí que no era suficiente. La simple exposición no bastaba. No quería que solo lo perdieran todo. Quería que se destruyeran entre ellos. Creé una nueva cuenta, a nombre de una mujer que supuestamente descubrió su relación. Dejé unos comentarios en sus publicaciones, etiqueté a mi esposa con el apodo, la ladrona favorita de maridos ajenos. Ella se alteró. Empezó a interrogarlo, a preguntar quién era, si alguien sabía algo. Yo lo leía todo desde una app oculta en su teléfono. Comenzaron a pelear. A echarse la culpa. Y ahí fue cuando hice mi primer movimiento. Le envié un mensaje falso, como si fuera de ella, confesándole que me amaba y quería volver conmigo. Él no lo soportó. Empezó a acusarla de infidelidad. Irónico, ¿verdad? El amante acusa de traición a la mujer que traicionó a su esposo. Me senté a ver cómo todo se desmoronaba. Pero eso era solo el principio. Porque lo siguiente los dejaría sin ninguna posibilidad de paz. Observaba cómo su relación se resquebrajaba y sentía como algo oscuro emergía desde dentro. No, no era una venganza hecha de gritos o platos rotos. Era algo más profundo. Más sucio. Yo quería que ella se sintiera como me sentí yo, cuando la vi debajo de él, cuando sentí ese olor en su cabello, cuando comprendí que vivía una vida que no era mía, con una mujer que no era mía, en mi propia casa. Quería que se rompiera por completo. Conocía sus debilidades. Sabía que estaba obsesionada con que la vieran como perfecta. En Instagram interpretaba el papel de esposa ideal, feliz, tierna, fiel. Y eso fue lo que decidí destruir. Creé otra cuenta desde la cual comencé a enviar a sus amigos y conocidos capturas de sus conversaciones. Nada exagerado. Solo hechos. Sin comentarios. Que leyeran por sí mismos cómo me llamaba, felpudo, y cajero automático, cómo se reía de mis cenas sorpresa, cómo describía los detalles íntimos con él, ese bastardo que usaba mi colonia cuando estaba en mi casa. Sus amigas comenzaron a dejar de seguirla. Antiguas conocidas, con quienes hacía sesiones de fotos de la pareja perfecta, ahora dejaban likes en las capturas, ya no en sus stories. Los rumores se desataron de inmediato. Perdió su imagen. Pero lo peor aún estaba por venir. Al mismo tiempo, terminé con él. Su jefe lo citó a una reunión presencial, donde, frente a todo el departamento, le preguntó por sus horarios de trabajo desde casa. Ya lo tenían todo, fotos, vídeos, todo de mi archivo. Perdió no solo su trabajo, sino también su reputación. Su esposa, sí, también se enteró de la infidelidad por una carta anónima. Con fotos. Se quedó sin nada. Igual que ella. Pero yo sabía, no era suficiente.
No solo debía quitarle la vida que tenía conmigo. Debía dejarla en ruinas. Retiré todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. Cada centavo que había guardado para viajes, para el coche nuevo, para nuestra casa. Ella pensaba que tenía acceso. Pero yo había cambiado las contraseñas hace tiempo. Se quedó sin colchón económico, sin apoyo, sin la confianza de su entorno. Presenté la demanda de divorcio. Y no de cualquier manera. Adjunté todas las pruebas de infidelidad. Vídeos. Fotos. Chats. El abogado me dijo que jamás había visto una muerte matrimonial tan documentada. Lo llevé a juicio, que la despojó de todo derecho sobre la casa, estaba mi nombre. Incluso el coche compartido se quedó conmigo. Ella se quedó con una maleta, la misma que dejé en la puerta cuando regresó del supermercado. Sí, esperé ese momento exacto. Cuando regresara sin sospechar nada, y viera, puerta cerrada, llave que no encajaba, sus cosas en las escaleras. Y una carta. Una carta con fotos impresas. Su cara retorcida de placer, su cuerpo sudoroso, las manchas que no alcanzó a lavar. Y una sola frase: ahora sabes cómo se siente quedarse sin nada después de todo. La observé a través de la cámara del portero cuando se quedó ahí, en shock, tratando de llamarme. Silencié el timbre y solo miré. Cómo su mundo se desmoronaba. Como cada mentira, cada beso con él se volvía contra ella. Esto no era solo una venganza. Era el desmontaje de su identidad. Y aún no había terminado. Porque lo que venía después la haría recordarme toda su vida. Y recordarme con terror. Porque lo peor aún está por venir. Ella no se rompió de inmediato. Todavía se debatía. Aún llamaba. Escribía. Al principio suplicaba. Luego rogaba. Después amenazaba. Decía que yo le había destruido la vida. Pero la verdad era otra, yo solo le mostré al mundo quién era en realidad. Solo le puse un espejo delante, y en él se reflejó su verdadero rostro. Y al parecer, ni ella misma lo reconoció. Se quedó sin casa, sin dinero, sin reputación. No tenía a dónde ir, sus padres le dieron la espalda después de ver cómo lucía en las fotos que envié al círculo más cercano de su familia. Durante años interpretó el papel de hija perfecta, y ahora su máscara se había estrellado contra el concreto. Y yo la observaba mientras reptaba lentamente entre los escombros de su antigua vida, tratando de juntar las piezas. Entonces decidí darle el golpe final. Le preparé una pequeña película. Un vídeo, montaje con los momentos más repugnantes de las cámaras, fotos, sus mensajes. No tenía contenido pornográfico, todo dentro de los límites. Pero suficiente para que cada segundo borrara una parte más de su dignidad. Lo titulé Retrato de una traición. Y se lo envié desde una cuenta anónima nueva. Ella desapareció por unos días. Silencio absoluto. Y pensé que eso era todo. Que finalmente se había quebrado. Pero no, volvió. Pero no de la forma que esperaba. Presentó una contrademanda. Contra mí. Por acoso, por violación de privacidad. Sonreí al leerlo. Porque en ese momento entendí, todavía no lo había comprendido. Aún no se daba cuenta de lo profundo que había caído. Creía que podía recuperar aunque fuera una parte de mi vida a través de los tribunales. Y fue entonces cuando hice mi última jugada. La que la dejó completamente vacía. Me reuní con su ex. Aquel del que había huido para estar conmigo. Él estaba destruido, alcoholizado, su vida también arruinada por sus manipulaciones. Lo encontré y le mostré todo, los vídeos, los mensajes, las fotos. Rió, luego lloró. Después me miró y dijo, ella nos rompió a los dos, pero tú fuiste el único que supo levantarse y devolver el golpe. Hicimos un trato. Él dio su testimonio, que la destrozó por completo ante el tribunal. Confirmó sus antiguas manipulaciones, mentiras, chantajes. Y gané el caso. Definitivamente. Pero lo peor para ella vino después. Por la difusión del escándalo no solo perdió amigos, su cara se convirtió en un meme.
Alguien publicó una parte del vídeo que hice. Sin nombres, pero con la historia. La gente la destrozó en los comentarios. La reconocieron. Encontrar trabajo ya no es posible, ningún reclutador quiere ver un nombre vinculado a doble vida y traición. Y ahí está ella, sola. En un apartamento barato en las afueras. Sin amigos, sin amante, que desapareció en cuanto perdió todo. Sin futuro. Y cada vez que entra a Internet, se ve a sí misma. Parte de una historia que no se puede borrar. Parte de un pasado que ya no se puede reescribir. ¿Y yo? Yo simplemente miro hacia adelante. Sin ella. Sin mentiras. Con total calma. Porque ella pensó que había convertido mi vida en un infierno. Pero al final, fui yo quien abrió la puerta al suyo. Pensé que después de todo, sentiría alivio. Que cuando ella desapareciera de mi vida, junto con él, junto con toda la mugre que dejaron atrás, podría simplemente exhalar. Pero el silencio que siguió resultó más aterrador que la traición. Era un silencio agudo. Prolongado. Como el que queda después de una explosión. Ese mismo silencio, cuando todos gritaban, y ahora yacen. Nadie grita ya. No la busqué. No lo busqué. Pero el destino, como siempre, tiene sus propios guiones. Un día la vi por casualidad en el metro. Estaba sola, en una esquina del vagón, con una chaqueta arrugada, la mirada baja, evitando cruzar los ojos con nadie. Había adelgazado. Sus ojos ya no brillaban como antes, cuando me hacían regresar a casa con una sonrisa. Se había vuelto gris. Como si todo el color se hubiera ido junto con la mentira. Ella no me vio. Pero yo no podía apartar la vista. No por lástima. Sino porque entendí que no gané. Los tres perdimos. Incluso él. Ese que parecía el vencedor en un juego que nunca debió empezar. Ahora lo habían despedido de todos los contratos. Su nombre circulaba entre los recursos humanos como sinónimo de peligro para el equipo. Su matrimonio destruido, y su rostro, compartido en decenas de canales de Telegram con el título, roba una esposa, pierde todo. Volví a casa ese día y abrí una vieja caja. Allí estaban sus cartas. Esas que escribió cuando todo aún era sincero. Cuando decía que yo era su hogar. Su universo. Y no pude tirarlas. No pude quemarlas. Porque aunque me traicionó, aunque me destrozó en pedazos, alguna vez me amó. Y yo la amé. De verdad. Hasta el final. Y fue entonces cuando entendí algo aterrador. Algo de lo que no hablan los vídeos sobre infidelidad, ni los foros de venganza. La traición no es el final de la historia. Es el inicio de una prisión interior. Para los tres. Ella vive en una celda de vergüenza. Él, en una celda de identidad perdida. Y yo vivo en una celda con un cartel que dice, el hombre que amó más de lo permitido. La gente cree que se puede perdonar una traición. Que el tiempo cura. Pero es mentira. La traición no solo rompe la confianza, mata tu imagen de ti mismo. Te hace dudar de cada mirada. De cada palabra. De cada sonrisa de un rostro nuevo. Y aunque alguien te ame sinceramente, ya no puedes ser quien fuiste. Porque algo en ti ya está muerto. Irrecuperable. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Aún recuerdo su sonrisa. No la falsa, la que le dedicaba a él. Sino la primera. La que me daba a mí. A veces me descubro deseando volver a ese instante. Solo un segundo. Aunque sea en sueños. Pero ese momento ahora le pertenece a otro hombre. Aquel que yo era antes de la traición. Pero sigo viviendo. No estoy roto. Porque hay una verdad que no se puede cambiar, yo amé de verdad. Y por eso, nunca me avergonzaré. Ellos perdieron. Yo, pagué. Pero el amor no desaparece. Solo guarda silencio. Como el que queda después del apocalipsis. Y cuando alguien diga que la traición es solo un error,
que se puede perdonar, muéstrenle mi rostro. Y díganle, así se ve alguien que murió, pero aún camina. Ahora te toca a ti hablar. Escribe en los comentarios. ¿Perdonarías algo así? ¿Se puede reconstruir la confianza después de una traición? ¿O quizá tú también pasaste por el infierno de una infidelidad? Cada comentario es una voz contra la mentira. Dale like si alguna vez amaste de verdad. Comparte esta historia con un amigo. Alguien, en silencio, está sufriendo ahora mismo y necesita escuchar esto. Y suscríbete para no perderte la próxima historia, porque la vida escribe los guiones más crueles.